Cuando muchas veces, consciente o inconscientemente, cuando se acerca un fin de año, es como que empezamos a hacer cierto balance de cómo ha sido el año y quizás analizando alguna proyección de lo que será el año entrante. Planificando o viendo perspectiva, haciendo una evaluación de lo que hemos pasado. Ahora bien, quizás pasa en el común de la gente, pero ¿cuál debería ser el análisis? ¿Cuál debería ser el balance? ¿Cuál debería ser la evaluación de aquellos que creemos en Dios? De aquellos que somos hijos de Dios. ¿Cuáles son las preguntas que nos deberíamos hacer? ¿Cuáles son los cuestionamientos en base a qué evaluaríamos? ¿Cuál sería el parámetro? ¿Cuál sería esa regla para medir? Si nuestro análisis, si nuestras preguntas, si la evaluación que hacemos de lo que pasó o las proyecciones que podemos tener no están tuteladas por nuestro Señor, si sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos no son el punto de referencia, si sus propósitos no son nuestras metas, si aquellas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas no son nuestros objetivos, aún no hemos entendido qué significa ser hijo de Dios. Porque si las preguntas superficiales que nos hacemos son esas que el mundo se hace, aún no hemos entendido la esencia de lo que es ser hijo de Dios. Porque vivimos una eternidad desde el momento en el que hemos creído. Saben que en cultura hebrea existe un tiempo de introspección, existe un tiempo en el que se autoexaminan. Es un tiempo llamado Teshuvá, es el regresar, eso significa. Y empieza 40 días antes del día de la expiación, que va a dar inicio al año cultico y ceremonial. Y ellos acondicionan su corazón para llegar a ese día donde van a ver renovada la gracia de Dios por un año más, en ese día de perdón. Es interesante que es con eso en mente que el profeta Miqueas, en el 6:6 de su libro, dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré? Con holocaustos, con sacrificios. Se agradará Él, dice, de millares de becerros o de una multitud de ríos de aceite. Y esta pregunta retórica Él no la deja allí, sino que va a responderla en el 8 y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. De manera que cualquier análisis fuera y que Dios no sea el centro y el eje, y cualquier proyección y perspectiva en la que Él no esté allí, simplemente no tiene sentido. Es por eso que en esta oportunidad, más que un desarrollo esquemático de puntos por puntos para ver, es una serie de preguntas que vamos a ir dejando para que las podamos ir en la intimidad y en lo personal respondiendo. Es que un balance sustancial, una proyección de vida es bíblica cuando Él está
como eje central de la discusión. Ahora uno podría decir y argumentar a favor del análisis secular y tradicional que se lleva adelante por ahí. Bueno, el estudio, el trabajo, la familia, las relaciones, la salud, es importante. Sin embargo, a la luz de la Escritura, el Señor en Mateo capítulo 6 dice: buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os van a ser añadidas. Esa es la visión que el Hijo de Dios debe tener. Es la cosmovisión desde donde debemos mirar nuestra vida. Porque si simplemente miramos y observamos y evaluamos y analizamos nuestra vida como lo hace el mundo, ¿qué nos diferencia de ellos? Porque saben que la iglesia muchas veces, porque los hijos de Dios no tenemos bien definidos algunos principios, conceptos, es que se ha transformado en un lugar, y no hablo puntualmente de esta congregación, sino de las congregaciones evangélicas, se ha transformado en un lugar donde los inconversos se sienten cada vez más cómodos. Como que pareciera que no hay mucha diferencia. Y si tuviésemos que hablar, y la verdad que no hay diferencia entre vos y yo, tenemos los mismos problemas y tenemos hasta los mismos quizás objetivos, y la única diferencia es que yo en algún momento en el pasado hice una oración y voy a la iglesia. Cuando en realidad la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es abismal y opuesta. Principios distintos, proyección distinta, perspectiva distinta, esperanza distinta, naturaleza distinta, eternidad distinta. Todo es diferente. Pero a veces el mimetizarse, el querer haber entendido mal ese de con el griego me hice griego, el judío con judío, y con el gentil querer parecerse. No, mi hermano. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Es que hay una gran diferencia. ¿Por qué? En la iglesia se habla de la verdad, se expone la verdad, se comenta de la verdad. Y muchos están escuchando semana tras semana lo que allí se predica o lo que allí se expone. Y es como que eso hace sentir bien, y me hace sentir bien. Claro, escuchar la palabra de Dios hace sentir bien, y esto no es un descubrimiento, es vida. Y vida eterna la palabra de Dios. El punto es que simplemente escucharla y tener la información correcta no te hace hijo de Dios. Asistir a la iglesia no te hace hijo de Dios. En una oportunidad, Marcos capítulo 10 cuenta una historia en la que el Señor, después de haber predicado en esa región de Judea, se levanta para irse. Y cuando Él se está yendo, viene un joven corriendo, se arrodilla delante de Él y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos, ya sabe. Y le empieza a enumerar los 6 mandamientos que tienen que ver con el amar al prójimo. No adulteres, no hurtes, no mates, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Devenidos en apóstoles, que todo lo que hacen en servicio a Dios, lo hacen para Dios. Vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo. Es como una recalibración de sus bienes. Lo invertís allá para tener la ganancia después. Y dice la historia que este joven se puso triste y se fue porque tenía muchos bienes. Este conocía de Dios, este sabía de Dios, este tenía en parte la información correcta, tenía una apariencia de cristiano más que muchos cristianos, pero no creía en Dios. Y por más moralista que parecía su vida, decidió caminar lejos del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo
en 2 Corintios 11:5 dice, examínense, pruébense si están en la fe. Pruébense si están en la fe. Y la pregunta es, ¿crees en Dios o sabés de Dios? ¿Tenés la información? ¿Conocés las historias bíblicas? ¿Cómo es la narrativa? ¿Pero crees en Dios? Porque eso es lo que hace sustancial a la vida. Es que es cuando uno está convencido. Es cuando uno está convencido que actúa en la dirección de aquello que está convencido. Simplemente tener el conocimiento de algo, tener la información de algo, no me lleva a mí a actuar en consecuencia. Es cuando yo estoy convencido de algo que actúo de esa forma. Y que eso de lo que estoy convencido empieza a generar en mí hábitos de comportamiento. No antes. Porque puedo eventualmente hacer algún acto basado en la información que tengo. Pero algo que lo voy a hacer repetidas veces, todos los días, todo el tiempo, es cuando estoy convencido realmente. Y el convencimiento no es algo al azar. No es algo ni siquiera externo. El convencimiento es el resultado de un proceso de asimilación personal. Es el resultado del aprendizaje y asimilación personal. Podés escuchar 200.000 mensajes y venir muchas veces a la iglesia y escuchar videos y leer libros y lo que sea, pero a menos de que vos vayas por vos mismo y entiendas ese principio que viene de Dios en la Escritura, nunca vas a estar convencido. Ese es el convencimiento de que las verdades y que de esa información verdadera que tenemos de Dios es real y genuina. Esa capacidad de tener certeza de lo que esperamos y convicción de aquello que no vemos. No es algo nuestro, no es una virtud humana, es algo provisto por Dios y es la fe. Ahora, esto es don de Dios. La fe es don de Dios. Él nos ha dado la capacidad de creer, confiar y esperar en Él. Pero al final del día los que creemos somos nosotros, no es Él. Él nos dio la capacidad de creer, pero nosotros somos los que debemos creer. El apóstol Pablo lo puso en estos términos cuando él habla de la armadura del creyente, ¿se acuerdan? En Efesios 6, que dice 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. El verbo tomar denota la responsabilidad del Hijo de Dios de hacer uso de esa capacidad que Dios le dio. ¿Cómo? Bueno, eso que está repetido cientos de veces en la Escritura. El guardar en nuestra vida sus mandamientos, sus principios, sus preceptos. El asimilarlos en nosotros de una manera innegociable, el internalizarlos en nosotros al punto tal de que no los cambiemos por nada. Eso es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, Hijo mío, guarda mis mandamientos. Él no solo te doy el mandamiento, te doy la capacidad de que creas fervientemente y puedas afianzarte a ellos. Internalizarlos de tal punto que ellos sean los que definan nuestras acciones, también nuestras proyecciones, también nuestra esperanza y toda nuestra perspectiva. Eso quiso decir. Ahora, me alarmó
esta semana a ver unas estadísticas realizadas en el año 2021 en comunidades cristianas. Y de los asistentes permanentes a una iglesia, 3 de cada 10 solamente leían la Biblia con cierta periodicidad. Cuando se hacía el recorte por la edad más joven de la iglesia, no llegaba al 10% de los jóvenes que estaban comprometidos con leer la Escritura. Vivimos en medio de una comunidad cristiana donde cada vez se lee menos. Quizás por la inercia, quizás por la sobreinformación, quizás porque el hombre se ha creído que conoce todo lo que ya necesita. Pero lo cierto es que ya se lee cada vez menos. Y se lee cada vez menos. Ahora, ¿cómo podemos afianzar nuestra fe? ¿Cómo podemos profundizar la convicción que tenemos en Él si no le conocemos? ¿Cómo podemos crecer en la fe si no le buscamos? Si no deseamos como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada. Lee la Biblia, por Dios, lee la Biblia. Y esto no es un consejo de hombre, es el consejo que Dios le dio a aquel que iba a liderar a su pueblo después de Moisés. En Josué 1:8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos leer la Biblia para conocer al Señor. Lee la Biblia y a veces pareciera como que no se encuentra el sentido, como que ya conozco las historias, no hay nada nuevo. Allí lee la Biblia. Lee la Biblia porque llegará el día en el que no quieras leer la Biblia. Y ese día lo único que va a regir tu vida van a ser los principios que tengas. Y si son los que aprendiste de la Biblia, allí vas a estar arraigado. ¿Sabes por qué Job, cuando perdió todo lo que perdió, toda su familia, todos sus bienes, toda su salud, todo lo que tenía, toda reputación también, visto como un mendigo, no obedeció la lógica propuesta de su esposa que le dijo: maldice a Dios y muérete? ¿Por qué? Porque él sabía cuál era la verdad. Él conocía, y por cierto, él lo dice. Dice: yo de oídas te había oído. La expresión esa es: yo te conocía desde la teoría narrada. Así te conocía. Y eso fue lo que lo mantuvo a él creyendo. Pero al final dice: mas ahora mis ojos te ven. Eso es tener convicción. Y la convicción no basada en una fuerza de voluntad. No. Es en principios aprendidos de ese Dios en el que creemos. Estamos leyendo la Biblia, estamos queriendo conocer al Maestro. Decía el gran Martín Lutero: 3 cosas le hacen falta al Hijo de Dios para crecer: leer la Biblia, orar y pasar por tribulación. 3 cosas le hacen falta para crecer. Ustedes saben que los discípulos, aquellos que fueron después del Señor esa punta de flecha para que llegue el Evangelio a todo lugar y para que se disemine de la forma que se diseminó el Evangelio, fueron enseñados por el Señor desde cero. Ellos eran hombres del vulgo, sin ninguna preparación. Quizás uno de ellos era el más formado y ese no creyó, era Judas. Eran pescadores.
El Señor los formó desde cero. Y ellos aprendieron del Señor. Ellos escucharon de manera privilegiada cómo el Señor, cada discurso, cada sermón, esos extensos que el Señor daba por momentos, veía enseñar en parábolas, lo veía curar a un leproso, dar vista a un ciego, hacer caminar a un cojo, hacer hablar a un mudo, sanar a la distancia como en el caso del centurión, resucitar a muertos. Y uno pensaría que su fe iba creciendo por todo esto que iban viendo, porque la teoría que ellos tenían, si puedo, se iba engrosando cada vez más. Sin embargo, el Señor en un momento va a medirles la fe. Y Él está en un lugar y después de un día agitado, les dice a los discípulos, vamos del otro lado del mar. Y se sube a la barca Él. Y Él estaba cansado. Él no finge estar cansado, Él estaba cansado. Tomó una almohada, fue y se recostó al final de la barca. Y en el medio del mar, una tormenta que empezó a moverlos y al punto tal de que se vieron perdidos. Y van y le dicen al Señor, ¿no te importa, así traduce Marcos, ¿no te importa que perezcamos? Ellos habían visto al Señor en infinidad de veces obrar, haciendo tantas señales y milagros. Y llegó al punto ahí que diciendo, Señor, pero ¿no te importa que perezcamos? Y el Señor se despierta, hace callar el viento, tranquiliza las olas. Y lo que les dice, la segunda cosa que les dice es, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? No se suponía que habían visto, no se suponía que iban aprendiendo. Veo, gráficamente, entiéndase, al maestro allí poniendo un 5 en esa evaluación. Las semanas pasaron, siguieron pasando. Quizás ellos se preguntaban esto de la tormenta. ¿Cómo puede ser que no habían podido visualizar en el Señor aquel que tenía todo el poder aún para sacarlo de esa situación? Y los milagros seguían viniendo y las enseñanzas seguían viniendo. Y el Señor seguía formando a aquellos que después iban a servirle e iban a entregar su vida en su nombre. Porque todos y cada uno entregaron la vida por la causa de Cristo. Hasta Juan, que murió de viejo, según la tradición, lo hizo siendo abandonado ahí en la isla de Patmos. Pero pasaron los días y vino un milagro donde el Señor, después de enseñar, ya oscurecía, dice, ya se hacía de noche. Eran como las 6 de la tarde. El judío empieza a contar la noche desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y cuando ya oscurecía, había que darles de comer, y Él hace el milagro de los panes y los peces y alimenta a mucha gente. Un milagro hace. Y cuando el Señor termina de hacer este milagro, le dice a sus discípulos, el Señor le dice a sus discípulos, adelántense y yo despido a la gente, que crucen del otro lado con la barca. El Señor despide a la gente. Vamos a hacer de cuenta que eran las 7, 8 de la noche. Y dice el texto que el Señor subió al monte a orar. Y los discípulos iban ya alejándose de la orilla. Y ellos no pensaban viajar toda la noche. Era algo que lo hacían y llegaban al otro lado y ya en un rato simplemente. Pero de nuevo, una tormenta.
pero ahí ya no estaba el Señor en la barca. La pregunta es, ¿dónde estaba el Señor cuando la tormenta asolaba a los suyos? ¿Qué estaba haciendo el Señor? El texto de Marcos dice que el Señor estaba en la montaña, orando, pero dice que estaba mirándolos. Dice que Él estaba viéndolos remar y que el viento les era contrario. Hay momentos donde solamente toca remar. Lo importante es tener la convicción de que el Señor está mirando. Y de que Él sabe exactamente lo que pasa ahí. Porque ellos no estaban fuera de la voluntad de Dios. Esa tormenta estaba allí porque Dios quiso que esté. Pero porque el Señor quería enseñar algo allí. No era la tormenta por desobediencia de Jonás. No, esto estaban en la voluntad de Dios. El Señor les dijo que vayan ahí. Y el Señor estaba observando. Cuando estemos en tormenta, en ese momento de las olas altas, sepamos que es el Señor quien está mirando. Ahora, dice que el Señor no llegó o no fue a ellos, sino hasta entre las 3 y las 6 de la mañana, hasta la cuarta vigilia. Uno diría, el Señor los vio trabajar arduamente, esforzarse arduamente. Estos eran experimentados, ellos sabían, hasta quizás eran buenos nadadores, ellos quizás creían que podían manejar la situación, quizás hasta se turnaban para administrar el cansancio. Pero el Señor los dejó por horas y después apareció. Por lo menos 6 horas estuvieron remando y remando y remando. Y cuando el Señor aparece, se produce aquello de Pedro caminando sobre el agua y de la paz llegando nuevamente. Ellos entendieron y ellos aprendieron que las tormentas no era más que el medio por el cual el Señor iba a venir a ellos. Es por eso que después el apóstol Pedro habla también de las tribulaciones. Él sabía exactamente. El Señor estaba forjando en ellos el carácter para aquellos que le iban a servir hasta entregar la vida por ellos, por Él. Levantar la mano. Si nadie se convierte, sigue predicando el Evangelio. Porque hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Él convencerá, Él convertirá. El crecimiento, todavía el versículo está ahí, dice, lo da Dios. Predica el Evangelio. A veces somos tan humanos en este aspecto que nos vemos a nosotros mismos buscando inconsciente o conscientemente la aprobación para ver. No busques la aprobación de los hombres, porque es a Dios, a Cristo el Señor que servís. Sea lo que sea que hagas, sabé que es al Señor a quien servís. Pero es que parece que no tiene rédito el servicio, parece que no tiene rédito el trabajo para el Señor. ¿Sabes qué? No va a tener rédito acá. Si alguien te dijo lo contrario, o si aspirás otra cosa, estás engañado o te mintieron. Porque no existe paga del servicio acá. A los pastores dice
dice el apóstol Pedro, van a recibir recompensa al final cuando venga el príncipe de los pastores. Sea lo que sea que hagas, que sea con la perspectiva de que lo haces para el Señor, no esperando el pago aquí. Cuenta la historia de un matrimonio de misioneros que después de haber predicado por mucho tiempo fuera y lejos de su lugar de origen, decidieron ya retornar a donde vivían antes. Y cuando volvían en el barco, venía también un cantante famoso. Y resulta que cuando llegan a destino, al cantante le habían preparado un lugar aparte porque sabía que iba a haber mucha gente queriendo sacarse fotos. Y de hecho cuando llegaron había mucha gente esperándolos, y autógrafos y fotógrafos y entrevistas y todos. Y esta parejita de misioneros bajó por el otro lado como cualquier otro pasajero. Y el marido mira a su señora y le dice, qué paradoja, ¿no? Toda una vida predicando el Evangelio, toda una vida entregada al Señor, y nadie ni siquiera nos viene a recibir. A lo que su esposa, cuando no, lo mira y le dice, es que todavía no hemos llegado a casa. Deja de pensar que el servicio acá va a tener rédito, porque no trabajamos para los hombres. Y si querés trabajar para los hombres, no podés ser siervo de Cristo. Entiende, proyecta tu vida de servicio desde la óptica de la eternidad. Desde el decir, es que invierto tiempo, trabajos, días, y crees que no será al final recompensado. Todavía el versículo que dice, nadie ha regado mi altar de balde, de Malaquías, sigue estando allí. Qué bueno sería que en todo tiempo de introspección podamos analizar nuestra vida a la luz de la Escritura, a la luz de aquello que nos ha dado la vida eterna. El saber que no simplemente tener la información correcta, sino que debemos creer, que debemos avanzar en las convicciones a través de la lectura y del conocimiento genuino de su palabra. No te apures a leer la Escritura. Algunos dicen, no, es que quiero leer la Biblia en un año. No tenés que leer la Biblia en un año. No hay apuro en leer la Biblia en un año. No pasa nada si venís y el Señor te agarró estudiando el Génesis capítulo 5. Apurate sí a hacer lo que vas sabiendo de la Escritura. Eso sí. Pero no a querer leer toda la Escritura como yo tenía 13 años cuando leí toda la Biblia. La primera vez, y no era creyente. No tiene ningún sentido leer por leer. Es leer queriendo aprender y escuchar al Señor cuando Él está mostrándonos en versículos la verdad. Es crecer en ese conocimiento. Y cuando se trate de servicio, piensa siempre que lo que haces, lo haces para el Señor. Siempre para el Señor. Esperando que sea Él el que diga, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Esperando que sea Él a quien honremos, a quien agrademos. Esa debe ser nuestra perspectiva. Eso debe ser nuestra meta de vida. Eso debe ser nuestra proyección para los años o para el tiempo que nos quede. Saber de que debe estar trazado en todo nivel nuestra vida con Él como eje central.